Después de ver sus pecados, después de enfrentarse a la verdad, ella pensó que ya lo había visto todo. Pero no, porque aún faltaba algo más profundo, más doloroso, más difícil de aceptar. No solo lo que hizo, sino cómo sus decisiones habían destruido a otros. Familia, hijos, personas que nunca imaginó haber dañado. Y entonces, Dios le mostró algo aún más duro, el verdadero peso de su vida. Y me di cuenta que los pecados de la carne son espantosos y son condenatorios, así el mundo les diga que son chéveres y que sigamos actuando como animales. Tristemente me solté de la mano del Señor, porque los pecados están en los pensamientos, en el alma y en la acción. Fue tan doloroso ver cómo todo ese pecado, por ejemplo el pecado del adulterio de mi papá, dañó y desgarró a sus hijos. A mí me volvió una resentida con los hombres, y en mis hermanos 3 fieles fotocopias de mi papá, felices por ser muy machos, mujeriegos y tomatragos. No se daban cuenta cómo dañaban a sus hijos. Por eso mi papá lloraba con tanto dolor, viendo cómo su pecado había sido heredado en ellos, en su hija, dañándose así toda la obra de Dios. En el 7º mandamiento de no robar, yo me consideraba honesta, y el Señor me mostraba que mientras que en mi casa se desperdiciaba la comida, tanta hambre que padecía todo el mundo, y me decía: yo tenía hambre, y mira tú lo que hacías con lo que yo te daba, desperdiciabas. Yo tenía frío, y mira lo que hacías tú, esclavizada con las modas y las apariencias, gastándote mucho dinero en una inyección para estar delgada, esclavizada en el cuerpo. En pocas palabras, hiciste un dios de tu cuerpo. Y me mostraba que yo era culpable de la miseria de mi país y que yo sí tenía que ver con eso. También demostraba que cada vez que yo hablaba mal de alguien, le robaba la honra y era difícil devolvérsela. Que hubiera sido más fácil reparar al robarle un billete a una persona, porque le había podido devolver la plata, y no robarle el buen nombre a una persona. Le robé a mis hijos la gracia de una mamá en la casa, tierna, una mamá que les amaba, y no la mamá en la calle, dejando a los niños solos con el papá televisor, la mamá computadora o con los juegos de video, y para calmar mi conciencia les compraba ropa de marca. Más me horrorizó cuando vi a mi mamá que se cuestionaba, y eso que mi mamá fue una mujer santa que nos corregía y nos amaba, igualmente mi papá, y dije: ¿qué será de mí, que yo ni siquiera les he dado nada a mis hijos? ¡Qué espanto! ¡Qué dolor tan grande! Me dio una vergüenza, porque en el libro de la vida uno ve todo como en una película, y los niños decían: ¡ay, que se demore mi mamá, que haya un trancón, porque mi mamá es muy cansona y no hace sino renegar! ¡Qué tristeza! Un niño de 3 años y una niña más grande diciendo eso. Y les robé a su mamá, les robé la paz que iba a dar en mi casa, y no los dejé que conocieran de Dios a través mío, y no les enseñé a amar al prójimo. Y es que si no amo a mi prójimo, yo no tengo que ver con el Señor. Si no tengo misericordia, no tengo nada con el Señor. Porque Dios es amor. Y bueno, les voy a hablar un poquito de no levantar falsos testimonios ni mentir. En eso sí que fui experta, ¿oyeron? Porque Satanás se volvió mi papá. Es que tú tienes tu papá Dios y a Satanás. Si Dios es amor y yo odio, ¿quién es mi papá? No era tan difícil. Y si Dios me habla del perdón y de amar a los que me hacen daño, y yo decía: el que me la hace me la paga, pues ¿quién era mi papá? Y si Él es la verdad y Satanás es la mentira, ¿quién era mi papá?
Y no hay mentira, ni rosada, ni amarillita, ni verdecita. Todas las mentiras son mentiras, y Satanás es su padre. Tan terribles fueron los pecados de mi lengua, que yo veía con mi lengua cuánto daño hacía. Cuando yo chismoseaba, cuando yo me burlaba, le colocaba un apodo a alguien, ¿cómo sentía esa persona? ¿Cómo le dolía el apodo? ¿Cómo le podía crear complejo de inferioridad a una persona gordita que le andaba diciendo gorda? Cuánto mal hacía, y cómo la palabra siempre terminaba en una acción. Cuando me hacen el examen de los 10 mandamientos y de la codicia, salieron todos mis males, ese deseo loco. Yo pensaba que iba a ser feliz teniendo mucho dinero, y se me volvió una obsesión tener dinero. Lástima, cuando tuve mucho dinero fue el peor momento que vivió mi alma, hasta el punto de querer suicidarme. Con tanto dinero y sola, vacía, amargada, frustrada. Esa codicia de desear tener dinero fue el camino que me llevó de la mano a extraviarme y soltarme de la mano del Señor. Después de ese examen de los 10 mandamientos, me muestran el libro de la vida. Hermoso. Yo ya quisiera tener palabras para describirles el libro de la vida. Empezó desde la concepción. Tan pronto se unieron el par de células de mis padres, de inmediato hubo ¡zas!, una chispa, una explosión hermosa, y se formó un alma, el alma mía, cogida de la mano de Papá Dios. Me encontré un Papá Dios tan hermoso, tan maravilloso, 24 horas al día cuidándome, buscándome, y lo que yo veía que era castigo no era más que su amor, porque Él mira no aquí en mi carne, sino miraba mi alma, y miraba cómo me iba alejando de la salvación. Ese libro de la vida, para terminar, les voy a dar un ejemplo de cómo es de hermoso. Yo era muy hipócrita. Ya la gente decía a alguien, uy, oye, ¿cómo estás de linda? ¡Qué vestido tan precioso! ¿Cómo se te ve de lindo? Y por dentro decía, uy, qué pinta tan asquerosa, y todavía se cree la reina, en mis pensamientos. En ese libro se ve igualito lo que yo decía con mi lengua, con una diferencia. Se veían mis pensamientos y se veía el interior de mi alma. Todas mis mentiras quedaron al rojo vivo, vivas. Todo mundo se dio cuenta. A mi mamá, ¿cuántas veces me le volaba porque mi mamá no me dejaba ir para ningún lado? Mami, tengo un trabajo en grupo en la biblioteca, y mi mamá creía el cuento. ¡Ay! Y arrancaba a ver una película de pornografía o a un bar a tomar cervezas con mis amigas, y mi mamá viendo mi vida. Nada se escapó, vea. Es tan lindo el libro de la vida que mis padres me daban bananos en las onces. En la época mía mis padres eran pobres, de manera que mi lonchera eran bananos, bocadillos y leche. Y yo me comía el banano y botaba la cáscara por todos lados. Nunca tuve la conciencia de pensar que si yo dejaba una cáscara podía hacerle daño a alguien. Ahí quedó la cáscara de banano. Pero ¿saben qué fue lo lindo? Que el Señor me mostró algunas veces, no siempre, quién se cayó con esa cáscara de banano y que hubiera podido asesinar a esa persona por mi falta de misericordia. Y cómo solo una vez que hice una confesión con dolor y vergüenza bien hecha, que fue cuando una señora me dio 4,500 pesos de más en un supermercado en Bogotá, y mi papá nos había hablado de ser honorables y nunca tocar un centavo de nadie. Y yo me doy cuenta en el carro, cuando ya voy para mi consultorio, ¡ay, esa vieja bruta! Este animal me dio 4,500 pesos de más y ahora me toca devolverme. Y miro y hay un trancón y digo, uy no, que me voy a devolver. No, ¿quién la manda a ser tan bruta? Pero me quedó el dolor de esa plata, porque mi papá había fundamentado muy bien la honorabilidad. Y el domingo me confesé y le dije, ay padre, acúseme, que me robé 4,500 pesos porque no se los devolví a una señora. Ni le puse atención a lo que me dijo el padre, pero ¿saben qué? El maligno no me pudo acusar de ladrona. Pero ¿sí saben qué me dijo el Señor? Esa falta de caridad tuya cuando no reparaste el pecado. 4,500 pesos para ti no era nada,
pero para esa mujer, con un sueldo mínimo, era la alimentación de 3 días. ¿Y saben qué fue lo más triste que me mostró? Cómo sufrió y aguantó hambre un par de días, por mi culpa, con sus 2 chiquitos, porque así muestra el Señor, muestra cuando yo hago algo, quién sufrió, quién actúa y cómo actúa. Me pregunta el Señor, ¿qué tesoros espirituales traes? Tesoros espirituales. Y mis manos iban vacías, no llevaba nada. Mis manos iban absolutamente desocupadas. Es cuando me dice, ¿de qué te sirve decir que tenías 2 apartamentos, que tenías casas, que tenías consultorios, que te considerabas una profesional con muchísimo éxito? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Es cuando me dice, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Y cuando vio todo eso, cuando entendió el daño, cuando vio su vida completa, se dio cuenta de algo aún más doloroso. No tenía nada, ningún mérito, ninguna excusa, ningún tesoro. Sus manos estaban vacías. Y entonces escuchó la pregunta que nadie quiere escuchar. ¿Qué hiciste con lo que te di? En el siguiente video verás lo que ocurrió cuando Dios le mostró el libro de la vida completo y lo que vino después.